Página 19. No es tu empresa. El trabajo no te amará de vuelta. Cómo la devoción por nuestro trabajo nos mantiene explotados, agotados y solos, por Sarah Jaffe, 2021. 0.4. Trabajos mal pagados. Sin embargo, la coerción detrás de la máscara del amor se está volviendo más visible en estos días y los trabajadores están comenzando a actuar nuevamente. La popularidad del concepto de agotamiento. ¿Qué es el agotamiento sino el sentimiento que se experimenta cuando el amor al trabajo de uno es todo lo contrario? Nos recuerda esto. Los ciclos repetidos de despidos, salarios bajos constantes y recortes en el sector privado han hecho que los trabajos sean cada vez más difíciles de amar. Las condiciones bajo las cuales los trabajadores esenciales tuvieron que presentarse al trabajo durante la pandemia de coronavirus revelaron la coerción en el corazón de la relación laboral. Estamos siendo castigados por todas las decisiones que hemos tomado incluso mientras continuamos haciendo lo que se nos dice, acumular deudas estudiantiles, trabajar más horas, responder correos electrónicos de trabajo en nuestros teléfonos desde fiestas, funerales y cama, y hacer más siempre, con menos. 24. El neoliberalismo se basa en la ideología del amor al trabajo para encubrir la coerción que de hecho se requirió para empujar a las personas al lugar de trabajo en los inicios del capitalismo. Sin embargo, en estos días la violencia es más visible y las rebeliones, desde Chile hasta Quebec y Chicago, incluidas las huelgas climáticas en todos los continentes, también son más fuertes. El neoliberalismo trató de vendernos la libertad no del trabajo sino a través del trabajo. Pero una mirada a las calles de hoy parecería implicar que ya no estamos comprando. 25. La simple realidad del trabajo bajo el capitalismo es que el trabajador no controla casi nada en el trabajo. Ese hecho no cambia si el trabajo es más o menos placentero, o si el salario aumenta $1 la hora o $10 la hora. El concepto de alienación no se trata de tus sentimientos, se trata de si tienes el poder de decidir dónde y cuánto trabajarás, y si controlarás lo que haces o el servicio que brindas. 26. Se requiere trabajo para que se produzca valor y se acumule capital, pero ese trabajo, como hemos señalado, es muy probable que con demasiada frecuencia se rebele contra el proceso. El trabajo, después de todo, somos nosotros, seres humanos desordenados, deseosos, hambrientos, solitarios, enojados y frustrados. Podemos ser libres de renunciar a nuestros trabajos y encontrar uno que nos guste más, como dice el mantra, pero en la práctica esa libertad está restringida por nuestra necesidad de comer, de tener un lugar para dormir, de tener atención médica. Nuestro lugar en la jerarquía de la sociedad capitalista no se decide por lo duro que trabajamos, sino por una serie de elementos que están fuera de nuestro control, como la raza, el género y la nacionalidad. El trabajo, como escribió la teórica política Katy Wicks, es una forma en que somos producidos como sujetos sociales y políticos. 27. TV escribe. Un obrero o proletario que está endeudado, que tiene hijos y depende del salario cada fin de semana para satisfacer las necesidades básicas, será difícil que se aventure a andar cambiando de empleo, y menos lo hará si ya no es un joven. A las empresas les conviene tener gente que esté comprometida, para que trabaje sin quejarse, gente que tenga miedo a quedarse sin empleo. Sarah Jaffe escribe. El trabajo, en otras palabras, ayuda a decirnos cómo ser. Y los cambios en la forma del lugar de trabajo, en la forma del propio capitalismo, han cambiado nuestras expectativas sobre cómo serán nuestras vidas, dónde y cómo encontraremos la realización. El concepto de un buen trabajo es uno que ha cambiado con el tiempo y la lucha, un punto que haríamos bien en recordar. Se ha vuelto la idea de que el trabajo debe ser una fuente de realización, el sentido común en nuestro mundo, hasta el punto de que decir lo contrario es un acto de rebeldía. TV escribe. Si trabajas eres honorable. De otra manera, eres un vago. Sarah Jaffe escribe.
El teórico italiano Antonio Gramsci nos recordó que el sentido común en sí mismo es un producto de la historia, que las creencias populares son de hecho fuerzas materiales y cambian cuando cambian las condiciones materiales. Su concepto de hegemonía nos explica cómo un grupo llega a organizar el mundo según sus propios intereses, a través de la cultura y las ideas, así como de las fuerzas materiales. La hegemonía es el proceso mediante el cual se nos hace consentir con las estructuras de poder que dan forma a nuestras vidas. 28. Lo que pasa con el sentido común es que a menudo se equivoca. E incluso podemos ser conscientes en algún nivel de que está mal. Después de todo, estás leyendo este libro porque algo te dijo que tal vez, solo tal vez, el problema no eres tú, es el trabajo. Pero no tenemos que creer verdaderamente para consentir. Muchos de nosotros simplemente actuamos como si creyéramos, y eso es suficiente. 29. Max Weber escribió sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, la forma en que el surgimiento del protestantismo infundió la creencia en el trabajo duro como un llamado y una gratificación diferida, en el cielo, al capitalismo en desarrollo de la época. El primer espíritu del capitalismo valoraba sobre todo la acumulación de más y más dinero por sí mismo, no por el consumo. El consumo y otras formas de placer debían, de hecho, evitarse. Uno trabajaba para ser bueno, no para ser feliz. Este proceso puede haber comenzado con la Iglesia, pero hace mucho que se convirtió en sentido común, escribió Weber. El puritano quería trabajar en un llamado, nos vemos obligados a hacerlo. 30. Los académicos franceses Luc Boltanski y Eve Chiapello se han basado en Weber para argumentar que el espíritu del capitalismo ha cambiado con el tiempo, trayendo consigo nuevas versiones de la ética del trabajo. El espíritu del capitalismo de cada época, escribieron, debe responder a 3 preguntas. ¿Cómo asegurarán las personas un sustento para ellos y sus familias? ¿Cómo encuentran entusiasmo por el proceso de acumulación, incluso si no van a embolsarse las ganancias? ¿Y cómo pueden justificar el sistema y defenderlo de las acusaciones de injusticia? 31. La justificación del capitalismo es necesaria porque la gente lo desafía. La gente mira sus procesos y ve la desigualdad que ha resultado. Se rebelan, hacen huelga, se amotinan, se niegan a ir tranquilamente a trabajar. Esos desafíos obligan entonces a crisis y cambios en el sistema, que tiene que adaptarse, encontrar nuevas justificaciones, nuevos mecanismos por los cuales consentiremos en seguir funcionando. Esas luchas se extienden desde el lugar de trabajo al resto de nuestras vidas. La filósofa política Nancy Fraser las llama luchas de límites, batallas sobre los límites entre la economía y la sociedad, la producción y la reproducción, el trabajo y la familia. 32. En los cambios creados por estas luchas, emergen nuevas éticas de trabajo y nuevos espíritus del capitalismo. Conocemos el espíritu del pacto fordista, es el representado en miles de historias nostálgicas, donde trabajadores como Chuck y Denison iban a la fábrica y volvían a casa con una familia y tenían fines de semana libres, vacaciones y beneficios decentes. Esa familia podía permitirse comprar cosas bonitas con un ingreso, un trabajador en la fábrica tendría una esposa en el hogar que se encargaría de cuidar a los niños y comprar las cosas que la familia necesitaba. Esta fue la era del salario familiar, el hombre de la organización, los suburbios. A diferencia de la ética protestante, la ética industrial prometía al menos algunos bienes a los trabajadores ahora, en lugar de lo que los trabajadores industriales del mundo solían llamar un pastel en el cielo cuando mueras. El trabajo era un camino hacia la movilidad social, pero si la gente disfrutaba haciéndolo seguía siendo irrelevante. 33. TV escribe. La codicia por acumular riqueza, fue el motivo para reducir los salarios y obligar a que las madres de familia tuvieran que trabajar para apoyar con otro ingreso. Mas, esto, vino a desgraciar al núcleo familiar,
y el desorden no se hizo esperar. Ahora, los seres humanos son bestias que no deben dejar de trabajar para poder consumir basura que el sistema ofrece. Sarah Jaffe escribe: algo tuvo que cambiar para llevarnos de la ética del trabajo industrial a la ética del amor al trabajo de hoy, donde se espera que disfrutemos el trabajo por sí mismo. Los trabajadores ideales de hoy son alegres y flexibles, conectados en red y conocedores de la red, creativos y solidarios. Aman su trabajo, pero saltan de un trabajo a otro como monógamos en serie. Sus horas se alargan y la línea entre el hogar y el lugar de trabajo se difumina. La seguridad, la consigna de la ética industrial, en la que los trabajadores pasaban toda la vida en un trabajo y ganaban una pensión al salir por la puerta, ha sido cambiada por la realización. Y las cosas que solíamos guardar para nosotros mismos, de hecho, las cosas que el lugar de trabajo industrial quería minimizar, de repente están en demanda en el trabajo, incluidas nuestras amistades, nuestros sentimientos y nuestro amor. 34. Los trabajadores no se despertaron un día y decidieron que así era como querían ser. La nueva ética del trabajo nació de los cambios en el capitalismo global. La expansión de la globalización significó que el trabajo desagradable podría ser empujado fuera de los países ricos hacia los países pobres, donde la mano de obra era más barata y los gobiernos eran más fáciles de intimidar para eliminar la regulación. Boltanski y Chiapello argumentaron que el capitalismo también cambió en respuesta a las luchas de sus críticos, los movimientos sociales de los años 60 y 70. Identificaron dos críticas: la crítica artística, que desafió la conformidad del capitalismo de mediados de siglo, denunciando su aburrimiento fundamental como opresivo, y la crítica social, que se centró en las desigualdades fundamentales de la vida capitalista, la forma en que unos pocos ven satisfechas sus necesidades mientras que muchos otros, como dijo la geógrafa Ruth Wilson Gilmore, se enfrentan al abandono organizado. 35. Las críticas sociales y artísticas reflejan las dos mitades de la ética del trabajo por amor, el trabajo solidario y el creativo. Esas mitades juntas son las concesiones parciales, invertidas, a las demandas de los trabajadores que se rebelaron contra la fábrica y la jerarquía social, contra la familia burguesa suburbana y un mundo donde todo se mercantilizaba. Los movimientos de la década de 1960 tuvieron problemas para integrar las dos críticas, las demandas simultáneas de más seguridad y más autonomía. En las grietas, el capitalismo pudo enviar zarcillos que florecieron en un nuevo espíritu y una nueva forma de trabajo. 36. En la década de 1970, surgieron demandas de control obrero en todo el mundo industrializado, desde las fábricas de Fiat en Italia hasta Lordstown, Ohio. En estos lugares de trabajo, la fusión de la crítica social y artística fue más pronunciada. Los trabajadores, que se enfrentaban a 40 años de romperse el cuerpo en una línea de montaje antes de jubilarse, devolvieron el golpe. Las huelgas salvajes eran comunes en Lordstown a principios de la década de 1970, donde un grupo diverso de trabajadores jóvenes se rebeló contra la idea misma del trabajo. No solo exigieron más dinero, o incluso una parte de las ganancias, desafiaron la idea de que cualquiera debería pasar su vida en una línea de montaje. Pero al final, esos trabajadores terminaron cambiando a autonomía por seguridad. 37. En el otro lado de la rebelión contra la fábrica fordista estaba la rebelión contra el hogar suburbano. Las mujeres lucharon contra lo que Betty Friedan denominó la mística femenina del ama de casa suburbana, y lo que muchas de ellas exigían era un trabajo asalariado más satisfactorio. A medida que comenzaron a ganar lo suficiente para ser económicamente autosuficientes, un esposo parecía menos necesario, un cambio en la forma de la familia misma, que estaba desestabilizada incluso como lo estaba el lugar de trabajo. 38. La diferencia entre lo que querían los movimientos de la década de 1970 y lo que obtuvieron fue reveladora. Querían un control democrático sobre la empresa, obtuvieron planes de propiedad de acciones para empleados.
Querían menos trabajo, una vida menos dominada por las exigencias del jefe. Consiguieron menos trabajos y el trabajo se fragmentó en conciertos. Querían sindicatos menos jerárquicos. Consiguieron antisindicalismo. Querían libertad para actividades creativas. Obtuvieron, en términos de Fisher, gerencialismo y compras. Querían cambiar su relación con la familia nuclear patriarcal. Recibieron advertencias para ver a los compañeros de trabajo como familia y la necesidad de estar constantemente en red. Querían un trabajo más interesante. Consiguieron simplemente más trabajo. Querían una conexión humana auténtica. Recibieron demandas de amar sus trabajos. 39. Página 23.